La panela tiene su origen en la caña de azúcar, planta originaria de Nueva Guinea que llegó a Colombia en la época de la conquista española en 1538, además que se fue expandiendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Dígale que empiece por firmar adentro, porque están en el proceso justo de la panela y están en el último que ya Vaya, empieza ahorita por ahí. no meten más caña. Ya después no meten. Ahorita ya no meten más caña. Estos lugares se conocen también como trapiches. En ese tiempo las casas de los campesinos tenían pequeños trapiches poco estructurados que eran usados para moler la caña y producir el famoso guarapo. Pero con la llegada de las máquinas, con esto dio un gran avance para mejorar la producción. Extracción de jugo de caña panelera. ¿Todo esto durante cuántas horas lo hacen? 10, 12 horas, 15, 20, dependiendo de la caña, de la caña que se produzca. Saqué una cantidad promedio en el día, El día, 12 horas. pero en cantidad de caña. Cantidad de caña puede moler, póngale 12 toneladas. Uy, eso es bastante. Sí, 12 toneladas en el día, más o menos. Ah, excelente. Estos cultivos de caña para la elaboración de panela se desarrollaron en tierras de clima cálido. Este es un motor diésel, marca Diester de 8 caballos de fuerza y que mueve una máquina número 13 con una pinería también número 13 para moler la extracción de jugos de caña. Tenemos el motor a diésel y el motor eléctrico. Esas serían las dos formas de extracción de caña acá en esta mina. ¿Cuál es el que más ocupan? Pues por el momento aquel, el eléctrico. El eléctrico. Sí. Y si falla aquel, está el Si diésel. falla, este se mete. Ah, ya digamos como es que el de reserva, ¿no? Sí, solamente es que como aquel está tan nuevo, pues está muy nuevo, ya lo cuesta, entonces siempre trabajamos en este, pero entonces ahora estamos utilizando ese por más capacidad, más Ah, ya. extracción, Más rendimiento, más ¿no? rendimiento, claro. Sí, entonces esa es la forma como se extraen los jugos de caña. Ya de ahí para allá ya sigue el proceso, que ahorita lo miraré, listo. Terminamos los aparejos con los que ponemos a los caballos o a las mulas para traer la caña de los cortes hasta acá, hasta la molienda, o cuando lo sacamos a una vía a tiro de carro para ir a traerla aquí a la molienda. Esos son los aparejos que nosotros llamamos, o enfalmas que llaman también en otros lados. Miren, miramos aquí el corte de caña para que Listo. por acá. Este ya es un corte de caña a punto de ser cortado para extracción de jugos y la elaboración de la panela. Es un corte que tiene aproximadamente entre 14 y 15 meses de madurez, entonces ya es cuestión de cortarlo, llevarlo a la molienda para extracción de jugos y posteriormente la elaboración de la panela. Es una caña muy madura, muy buena, muy rendidora, una variedad semicaña que nos aportan acá al montaje, entonces pues nos ha dado muy buen rendimiento, gracias a Dios.
¿Hay algún tipo de animal que se enfrenten cuando cortan la caña? Sí, claro, aquí por ejemplo nos falta la hormiga, el alacrán o cositas así, pero ¿Verdad? pues, ¿Y si los pero han, pues ellos si los han siempre- picado? Sí, por acá siempre hay gente que la arañita, o la avispa también. La Pero avispa. es que usted lo dice tan normal y uno como tan asustado de la ciudad. No, usted, por ejemplo, uno va cortando y usted ahí en la parte alta ve un capacho de avispas. Entonces usted hace la forma de hacerlas ir, quitarlas, porque lo van a picar, lo van a... Claro. Pero entonces uno a veces va descuidado trabajando y sí, no falta que lo van a picar a uno. Es como lo más peligroso. No, eso, la avispa, sí, la avispa, que es la que mantiene por ahí con sus casitas dentro de los cañaduzales. Vea, qué bien. Pues no que lo vayan a chuzar, sino que saberlo. No, sí, claro, todo cultivo tiene sus peligros, entonces, y pues por ende la caña siempre tiene sus lados donde van a cortar. Estas son partes donde corta, que si, cuidado, Uf, que si usted la soba para la parte de abajo, ella lo va a cortar. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar cubierto, o si usted no tiene mucha forma, pues la forma de saber trabajar, entonces que utilizar guantes, que la mascarilla o cosas para que no se va a rayar la cara o vaya a cortar los brazos. vea, qué importante saber eso. Sí, como hay variedades que no tienen, por ejemplo, esta variedad no tiene pelusa. La pelusa va en esa parte de acá, que son como unos chusitos. Sí, sí. Hay otras variedades que sí la tienen, que son variedades tradicionales que manejamos acá dentro de la región, que sí mantienen, que sí tienen la pelusa. Por acá miramos, aquí sí, ya le voy a mostrar cuál es la pelusa que yo le digo. Esta sí tiene la pelusa que ve. Aquí se ve que también se introduce en la piel. Esta está más visible, vea. Esta pelusita también se introduce en la piel y pues... Mucha piquiña. La rasquiñita, sí. Entonces, mire, esta variedad tiene pelusa, aquella no tiene pelusa. Son diferentes variedades. Aquí en la finca manejamos entre 8 o 10 variedades diferentes de caña panelera. Y estos ya son los residuos que tenemos de la molienda, el ripio o bagacillo que llamamos, donde las abejas vienen y sacan su dulce para llevar a su enjambre, y esto posteriormente pues se sirve como abono orgánico para los cultivos. Uy, qué bien. Mientras uno no molesta a las abejas. No pasa nada. Ah. Ella aquí, ¿qué quiere que usted las presione o algo pues para que ellas lo piquen? Pero el resto no, el resto vienen a buscar la mielita, no más. A veces cuando hay mucha abeja en la parte interior de la molienda, toca ponerles cebaderos en la parte de afuera. El cebadero consiste en llevar de esto y echarle miel o panela por encima para que ellas se entretengan en la parte de afuera como están aquí Y los dejen no trabajar. ingresen allá. Entonces por eso se deposita esto acá para que ellos se queden por acá y no ingresen en la parte de allá. Uy, muy estratégico. Sí, sí. Buenos días, tardes. Bueno, después de mirar pues cómo se hace la extracción de los jugos en la parte de la maquinaria, el jugo por estos ductos viene a la parte de acá donde se inicia el prelimpiado o limpieza de jugos. En esta finca utilizamos materias muy de la región, o sea, aquí no se utilizan químicos, ni cosas, ni aditivos, ni nada, ni colorantes para la producción de panela, o sea que tenemos una panela orgánica. Aquí utilizamos Uf, qué mieloso se ve. esto se llama balso, esta es la corteza de un árbol que se llama balso. Con esta corteza se saca toda la suciedad que tiene los jugos de la caña, sin necesidad de añadirle colorantes ni bueno, cosas así o Artificial, químicos. claro. Todo, sí, todo aquí es natural. Aquí tenemos también en esta parte una hoja que se llama cadillo, que igualmente también larga como una baba, que es también que nos sirve para el tema de limpieza de los jugos. Entonces, Qué bien. como les digo, la panela es 100% natural. Aquí ya tenemos el jugo de caña ya completamente limpio para empezar el proceso de evaporación. Aquí inicia el proceso de evaporación. Por esta parte hasta acá iniciamos el proceso de evaporación de los jugos de la caña, ya en un término limpio. De acá para acá ya empezamos el tema de condensación, que es donde ya empieza la panela
a volverse pasta, a coger el grano como panela, entonces ese es el proceso que se hace. Aquí ya, como vemos, ya está totalmente condensada, a punto de ser ya pasado para los moldes. Ese es el proceso que se le hace desde la limpieza, evaporación y la condensación. Sí. Aquí ya pasamos, se pasa acá a estos moldes que llamamos nosotros bateas y se le hace el proceso de enfriamiento. Es un enfriamiento donde ellos ya empiezan a enfriarla para que ya vuelva pasta y posteriormente se lleva a las gaveras o moldes que nosotros tenemos aquí. Conocida como panela en Colombia, pero también hace parte de la gastronomía en otros países del continente americano. Por ejemplo, en México se le conoce como piloncillo. ¿Cuánto tiempo le lleva para que se solidifique? Acá 5 minutitos. Sí, Para muy que- breve. Sí, eso es breve, muy breve. Desde que la caña tenga un punto pues, de madurez buena, lo que se demora ahí es muy poco. Ya el proceso de enfriamiento, ya para el tema de empaque, es más diferente. Entonces ya aquí tenemos, aquí ya tenemos un producto ya totalmente terminado, solidificado, ya desde la estación de los jugos ya terminamos a tenerlo ya prácticamente en pasta y empezamos el proceso de empaque, que sería este que la está viendo acá. Tener en la mesa este delicioso manjar requiere de un gran proceso de sembrado, extracción, molienda y prensado, en el cual participan diferentes personajes, cada Aquí ya uno manejaríamos con el una tema de función distinta. Empaque y embalaje. Esta es la presentación que se maneja acá. Panela BN, Panela Villanelli, que es como denominamos pues la finca productora de panela acá. Villanelli. En este momento. Panela Villanelli, sí. Tenemos un producto de 1000 gramos y tenemos también una presentación de 125 gramos, que también es muy comercial para el tema de la ciudad, donde se maneja pues para un término de 2 personas o 3 personas. Con esto se hace el café o el tinto, el agua panela para 3 personas más. Esta sería pues la presentación que le da la panela Villanelli, ya un producto empacado. Ese sería el embalaje completo. Ya para repartirse Ya su para- destino. Salir y ya repartir a los supermercados y al consumidor final. Uy, qué bien. ¿Quieren allá? Sí. Pero es que ¿Dónde puedo enjuagarme las manos? El trocito aquí es la llave. O acá en el tanque hay agua también. mira, esto tiene una cosa suave, ¿sí? ¿Cuál afirme eso? Firme. ¿Sí? ¿Así? Menos. Lo puede deslizar acá para que le saquen así. Eso. Hacia arriba. Eso. ¿Desde qué hora empiezan a trabajar? 2 de la mañana. 2 de la mañana. Uy. Y paran. Ya pues aquí ya estamos prácticamente terminando el proceso. Ya hay muchas veces que se trabaja de 2 de la mañana a 4 de la tarde y luego se viene a las 2 de la mañana o 1 de la mañana, dependiendo de la cantidad de ¿Pero carne que son las se- mismas personas o se van? Sí, no, ellos van descansando 6, 7 horas y vuelven a ingresar a la planta. Uy, es pesadito. Sí, allá aquí siempre termina tipo 6 de la tarde y regresan 3 de la mañana. Pueden iniciar el proceso. Uy, qué bien, pero pesadito. Sí. No cabe duda que a partir del duro trabajo de las manos campesinas de hombres y mujeres fuertes y emprendedores, se produce el alimento de la panela. Vean, aquí ya termina el proceso de limpieza, evaporación y condensación. Ya ahí ya va terminando para pasarla a la batea y hacer el tema de enfriamiento y moldeo. Ya lo echan ahí, la pasan por allá y empieza el tema de enfriamiento, moldeo y listo. ¿Eso qué es? Aquí le cuento, esto es todo lo que la suciedad de los jugos de la caña
se traen acá, se cocinan y sirven como alimento para los caballos, para las mulas, las gallinas, los cerdos. Es una miel de purga natural, o sea, no lleva químicos, no lleva nada. O sea que también nos sirve también como alimento para los animales de la finca. Da una consistencia gruesa, entonces ella puede durar 15 o 20 días para que los animales la puedan consumir. Se revuelve agua y sirve como refresco bien. para los animales. O sea, aquí no hay que hacer nada. Es lo más importante, que nada se pierde. Venga, le enseño por allí otra. Colombia es el segundo mayor productor de panela a nivel mundial, solo por debajo de la India. Este que vemos acá es el bagazo, lo que sobra de la caña y la extracción de los jugos. A nosotros nos sirve como combustión para la hornilla que procesamos la panela. Entonces, nosotros la dejamos que seque, esta parte acá ya está seca y la utilizamos como combustión para el proceso de el cocimiento de los jugos y para la evaporación y condensación de toda la panela. Vea, precisamente eso le iba a preguntar, que cómo eran los hornos, si eran a gas o algo. Este horno es un horno tradicional a tipo aire. O sea, por la parte de abajo hay una cárcamo que llamamos, un hueco, donde absorbe el aire y lo lleva hasta la parte de atrás. Ahora miramos en la parte de abajo por donde entra el aire para que usted se vaya dando como una idea de lo que... Para que eso no se ahogue. Para que no se ahogue el aire, ¿no? Ya. Mucha gente cree que la candela va hasta este bagazo va hasta arriba, no. Lo que se mete acá es por ahí 1,5 metros nomás. Ya el aire que entra por la parte de abajo es la que se encarga de llevar la candela hasta la parte de atrás. de riel de tren, 4 pedazos. Una empresa de riel donde entra el aire. Se maneja lo que es el bagazo, como le digo, como combustión y la madera, sobrantes de madera. Entonces eso es lo que hace que nos dé combustión para todo este proceso que llevamos hasta allá. ¿Viste? Ese es el proceso que se hace pues, con el tema de combustión, con el sobrante de la caña. O sea, aquí no se pierde nada, aquí todo lo vamos utilizando. El aire es el que se lleva la candela. O sea, Ya, de bien. esto no hay peligro que se Pero no, siga ya, para ya. acá. No, No, déjala para atrás. la succión es hacia allá. Sí. Vea, es que nosotros acá una empresa familiar, todos somos hermanos, él es mi hermano mayor. Entonces manejamos todos entre la familia. Pura familia. Pura familia, sí. Todos los que estamos acá somos familia y pues algunos que nos colaboran pues como operarios, pero pues la mayoría somos familia, somos hermanos. Uy, qué bien. Desde la descendencia de mi mamá, ¿eh? Supervisando. Sí, ella era el control de calidad. Ah, qué bueno. Permiso. Gracias. Esta es la parte donde entra el aire que hace que la candela como combustión llegue hasta la parte alta de las hornillas. Ah, con razón se ve esa como ceniza cayendo, Sí, ¿cierto? eso, aquí entra el aire y como entra con fuerza aquí por este cárcamo que nosotros llamamos, o este hueco, ella pega ya con la candela y impulsa. Uy, No hay necesidad de tener ventiladores ni no. Con el mero viento que llega acá, sale y lleva la candela hasta la parte de atrás. qué bien. Es un proceso muy artesanal y toda esta ceniza que usted ve caer allá, todo esto se utiliza como abono orgánico para los cultivos de... Hasta la ceniza. Sí, todo esto usted lo cirne y se saca todo esto que es como muy sólido y todo esto se da para los cultivos como abono orgánico. Entonces hasta la última... No, aquí no se pierde nada, aquí todo. Uy, qué bien. Todo se va a los cultivos. Todo esto ya está listo para sacar los cultivos. Ya está listo para llevar y fertilizar. Muy interesante ese proceso.
Esta es la finca Villanelli, productora de panela 100% orgánica. Bienvenido, a la hora que quiera volver por acá, es bienvenido con amigos, con todas las personas que quieran gracias. participarle del conocimiento, bien pueda. Aquí Gracias. estamos. O sea que en total más o menos ¿cuántos años llevan aquí en ese proceso? Ese proceso lleva 60 años. Ah, Aquí, establecido larguito. acá. Sí, porque este montaje era acá en la parte alta, pero era un montaje que antes llamábamos cilindro, que era movido con caballos. Ujú. Ya luego ya se pasó al tema de motor SPM, entonces ya se bajó por acá y pues ya nos establecimos acá como familia y aquí estamos. Ese motor que usted vio ahora, que yo lo prendí, tiene 58 años de estar trabajando. Y sigue como nuevo. Y sigue como nuevo, ahí ve que prende como nuevo. Mm. Sí, es mantenimiento y es de revisión y ven, pero ahí puede ver que es Sí, sí. muy bueno. Buenas. Ella es mi hermana, Ah, mucho gusto. un Buenas. amigo de México que viene visitando, vea. Sí, sí. Qué bien. Así pequeñito para que lo pruebe, que lleve otro grandecito. Aquí se manda mucho tema de subproductos también de la panela. Por ejemplo, pues ya vieron la presentación que es de un kilogramo, de 125, hay de 220, de 250, perdón. También se manda el tema de que es el blanqueado o tirado, el subido, que es algo que se hace con bicarbonato, que es como un suspiro y eso se comercializa mucho. En la miel también tenemos que se cocinan los plátanos calados con queso, las yucas con queso, el coco, muchos productos que se pueden Derivados de la panela. que se pueden cocinar en panela y que se pueden consumir. Vea. ¿Eso que es como un caramelo? Eso es un caramelo. Por aquí lo llamamos blanqueado. Y ya usted lo envuelve para ya llevarlo. Ah, qué bien. Vea, si quiere, vea, come como él, vea. Vea, coma, dale, pruebe, vea. Coma, que eso es muy delicioso. A ver. Arranco un pitico, a ver. Ay, lo echan todo, ¿no? Dulcecito. Sí. Eso ahí para allá es hermoso. Paisaje hermoso. Y para Una allá. vista muy espectacular ustedes, ¿eh? Sí, acá, vea. Pues acá en la parte de allá. Y para allá hay muchos sitios hermosos para visitar. Fincas muy bonitas, turísticas. Tenemos trucheras, avistamiento de aves. Tenemos una finca que se llama La Cristalina, que es donde proviene toda el agua para este sector. Es una finca muy grande, donde vienen todas las aguas para todos estos caseríos de la parte de acá, la parte alta. Entonces, ya por medio de acueductos y todas esas cosas, se traen las aguas hasta esta de acá. Aquí por medio de las peñas pasa el río. Entonces, es una vista muy bonita y hay sitios muy bonitos para visitar. Claro. Espero que vuelva a que salga un día por ahí. Listo, excelente. Esperemos. Todos son originarios de aquí ¿Del ¿De aquí? municipio? Sí. Sí, esto acá es el municipio de Guática. Todos somos, pues la mayoría somos familia y los que nos colaboran como operarios también son de acá de la región. ¿Usted se llama? John Jairo. John Cairo. John Jairo. Nosotros somos una familia muy de la región. Nosotros somos de apellido Tonusco, una familia de región, de acá de la región guatiqueña. Y entonces pues ya manejamos el tema de la calle panelera, hay otros que manejan el tema del café, ya se ha venido aumentando mucho el tema del aguacate también dentro de la región. Entonces pues, por ejemplo, la parte que es fría, entonces el aguacate, la caña, el café, la ganadería. Guática forma parte de tres formas de climas. Entonces Guática tiene parte caliente, parte cálida y parte fría, que es la parte de allá. Entonces aquí se consigue usted de una cebolla hasta otra de panela. ¿Y esta que vendría siendo la parte qué? Esta es la parte cálida, Cálida. sí, más cálida. Para la parte caliente, pues más abajo que ya es tema de un corredor lleva travesías, que es más calientico. Y pues Guática, de la cabecera municipal,
y la parte fría que es San Clemente, que es otro corregimiento. Allá sí ya el tema de verduras, aguacate, fruta y ganadería. Ah, qué Entonces, chévere. gozamos de pisos térmicos muy diferentes en Guática. Muy bonito por eso. La mayoría de la panela es consumida al interior del país. Solo un mínimo porcentaje se exporta. Ya está. Ya con bicarbonato. ¿Subido? ¿Pero qué vendría siendo eso? Eso es panela que cae en polvo. Ah. Usted le añade ya saborizantes. Se puede añadir chocolate, café o leche, cosas así. Entonces queda, y es muy alimenticio. Uy, qué bien. Ahorita lo hacemos para ti. La panela se consume de muchas maneras, principalmente para hacer el agua de panela. ¿Qué se llama el proceso de limpieza? Lo que les contaba ahorita. Este es el jugo de la caña recién extraído de la máquina. Y iniciamos el proceso de la limpieza, que es extraerle toda la suciedad. El agua de panela se prepara poniendo a hervir agua y agregando una cantidad de panela al gusto, dependiendo del dulzor deseado, y se deja hervir. De esta manera queda como una bebida caliente o se puede dejar enfriar para su posterior consumo. Se le puede además agregar limón, prepararse con jengibre y, si se desea, hacer un cóctel caliente combinándolo con un trago de aguardiente. Así queda un delicioso canelazo. Es recomendable preparar estas bebidas a base de panela de manera ligera, pues tiene un alto contenido de azúcar. Sin embargo, combinándola con limón y preparándola con abundante agua es refrescante. Además, existen recetas tradicionales como la mazamorra, que consiste en una preparación a base de maíz, leche y panela. También la natilla, que es un postre tradicional de Navidad a base de leche, canela, fécula de maíz y panela. Pues es para la limpieza. El cadillo y el balso, que lo que hace es, uno le echa esto y entonces él empieza a sacar toda la suciedad o las impurezas del jugo. ¿Nunca han tenido algún incidente, se hayan quemado algo? Pues gracias a Dios acá no. En otros trapiches sí ha pasado que se han quemado, de pronto en la maquinaria que le apuntan un dedo a un trabajador o hasta un brazo, porque esto es un proceso muy delicado. El tema de maquinaria, usted sabe pues que eso, un motor de eso, parece que lo coge uno, no lo suelta. Y el tema de acá se manejan las temperaturas muy altas también. Sí, porque irse en un coso de esos, uy. Sí. No, espero que no se vaya ya, y esos siempre son profundos. Son profundos porque así Uy, eso es hondo. Sí. Y este más grande que ese. Eso va en términos. Pero gracias a Dios no hemos tenido pues como Qué bueno. este tema de... En síntesis, la panela lleva históricamente en Latinoamérica más de 500 años y desde sus inicios ha sido consumida como una bebida, pero hoy en día ha llegado al nivel de la alta cocina. Es así como la posición social de la panela ha cambiado con el tiempo. En un principio siempre fue considerada como un alimento del pueblo, desde la cocina española y hasta nuestros días en un país donde han existido históricamente estratos sociales, se consideraba a la panela como un alimento de consumo para personas de estratos bajos debido a que su precio de venta es económico, por lo cual las familias de bajos recursos alimentaban a sus hijos con panela, pero esto ha cambiado con el paso de los años. El Día de la Madre. Usted no compra nada, todo se lo dan los hijos. Me la consienten mucho. Y el Día de la Madre, ¿cómo me la trataron? Ella es la mamá de los trabajadores de acá. Es la matrona. Esta señora trabajó desde niña con la caña. Mucho gusto.
pero desde niña trabajó con todo este proceso. Trabajó muy duro. Uy, qué chévere. Y ya ahora la felicidad de ella es ver a los hijos trabajar, entonces Por ella se allá me viene. enredo y me caigo. Entonces, no me dejan de ser ¿Qué tal? Hacer la mejor parte, supervisar. Supervisa, supervisa. Ella es una matrona. Qué chévere. Mira, y ella